Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en la última unidad del curso y también del apartado de historia que hemos llamado simplemente Hispania. Es nuestra unidad 12 y bueno, como dice el título, ¿no? Hispania, ya sabéis que es esta provincia romana que estaba en la península ibérica. Entonces vamos a ver Roma desde un punto de vista español, ¿no? Esta unidad se está dividida en dos partes. Vamos a ver Hispania, que es, más concretamente España, y la segunda será relativa a Andalucía, ¿no? Nuestra comunidad. Aquí tenéis la portada, ¿no? La frase Hispanicirco, ya la conocéis, ¿no? Y el fondo que he decidido, pues, es poner el Teatro Romano de Mérida, ¿no? Posiblemente el símbolo romano español más importante de todos, ¿no? Del que vamos a hablar en esta primera lección, ¿no? La portada de la lección es ese acueducto de Segovia, del que también, no os preocupéis, vamos a hablar a lo largo de esta lección. La introducción es un breve repaso de esa unidad 7, ¿no? De cómo ya vimos cómo era la prehistoria española, ¿no? En esa edad de los metales, en esos momentos finales de prehistoria, y es que había diferentes pueblos, ¿no? Que conocemos como prerromanos, ¿no? En su día no lo dije, ahora sí, pero para que entendáis que son antes de los romanos porque están a nuestras puertas, son breves a que lleguen a España, ¿no? Estos pueblos son autóctonos, ¿no? Como por ejemplo teníamos a los íberos en esta zona del Levante y del sur, pero también tenemos colonizadores que en el mapa están reflejados, ¿no? con esos puntos azules y rojos para los fenicios y para los griegos respectivamente, pero también tenemos pues los celtas, ¿no? Venidos del norte, que son estos verdes, también está anaranjado, ¿no? Que influye a otro pueblo autóctono, ¿no? Tenemos mezclas. Pero bueno, ya entramos de lleno a Roma, ¿no? A lo que hace Roma en la península ibérica, y para eso debemos de ver cómo conquistó Roma la península, ¿no? Y llegan indirectamente por la confrontación con la pelea que tienen con el pueblo cartaginés, ¿no? Con los púnicos. Como ya sabéis, luchaban por el control del mar, ¿no? Aquí podéis ver el imperio cartaginés, ¿no? De color verde contra esa república romana, ¿no? Que todavía pues tiene esa pequeña zona solo de la bota, ¿no? De la península itálica. Estos conflictos empiezan con unos tratados de no agresión donde se reparten zonas del mar Mediterráneo y así cada uno contento con su parte. Pero bueno, al fin y al cabo, con el tiempo se vio viendo que eso tampoco contentaba a ninguno de los dos bandos y al final ellos no querían compartir el mar Mediterráneo y se declaró la guerra, ¿no? Como ya sabéis, tenemos hasta 3 guerras púnicas, lo dijimos en la anterior unidad. Vamos a ver la primera. La primera se sitúa más o menos en esta zona, ¿no? En la zona de la isla de Sicilia, un poco donde está la capital, ¿no? Del Imperio Púnico, Imperio Cartaginés, ahí en la ciudad de Cartago, ¿no? También en las islas de Córcega y Cerdeña, ¿no? Y bueno, sorprende, ¿no? Porque Roma consigue igualar el poderío naval de Cartago, que Cartago lleva muchos años construyéndolo, ¿no? Y Roma en muy poco tiempo los iguala. Entonces hace que la guerra sea muy reñida. Siempre está todo bastante equilibrado, ¿no? Los romanos invaden la isla de Sicilia, que eran aliados de Cartago. Entonces los cartagineses tienen que entrar a la guerra, ¿no? Finalmente, los cartagineses, los púnicos van a perder, entonces al perder toda esta zona de influencia, ¿no? Pues van a decidir expandirse hacia otra zona, ¿no? Que va a ser esta, o sea, Hispania, ¿no? Entonces van a sentarse en esta zona que estáis viendo y van a fundar, ¿no? Una ciudad que se llama Cartago Nova, ¿no? Es esta que veis aquí. Tiene el nombre de la ciudad más el Nova, ¿no? Que como digo aquí, el sobrenombre de la nueva, ¿no? O sea, la Cartago la nueva. Esta es actualmente la ciudad de Cartagena y se encuentra en Murcia. ¿Quién hará todo esto? Pues lo hará Amílcar Barca, ¿vale? Quien llegará a la península ibérica y conquistará los pueblos íberos. Él no va a acabar el trabajo de esa conquista de España porque se caerá del caballo y se ahogará en un río. Entonces le sucede su yerno Asdrúbal y es este quien funda Cartago Nova. Con Roma va a firmar un tratado de paz donde se marca el Ebro como franja divisoria, ¿no? Aquí tenéis el río Ebro, entonces lo que hay debajo, como veis, es de color verde, o sea, es dominio cartaginés,
y lo que hay al norte puede ser dominio romano, ¿vale? Entonces ahí parece que se firma una paz, parece que hay un entendimiento y una frontera. Asdrúbal, bueno, como digo, va a ser asesinado por un esclavo y el poder pasa a Aníbal. Aníbal es el hijo de Amical Barca. Roma, como está deseando ahí una guerra, ¿no? Pues lo que va a hacer es aliarse con esta ciudad, Sagunto, ¿vale? Una ciudad que está dentro del dominio cartaginés, pero que no les tiene mucha simpatía a los cartagineses, ¿no? Entonces se van a aliar y esto es visto por los púnicos, ¿no? Como por los cartagineses como un acto de rebeldía, ¿no? Entonces la segunda guerra púnica comienza cuando los cartagineses van, ¿no? a confrontarse con Sagunto, la aliada romana. El sitio de Sagunto, ¿vale? Nos sirve para ver cómo era la mentalidad de los pueblos prerromanos, y es que prefirieron suicidarse antes de que estos cartagineses no entraran a la ciudad, ¿no? Y los sometieran, ¿no? Comenzada entonces la Segunda Guerra Púnica, Aníbal es conocido gracias a esta como uno de los grandes estrategas de la historia, ¿no? Vamos a ir viendo cosas que hace. Y es que, por ejemplo, como ya sabe que los romanos son muy buenos en las batallas navales, pues no quiere darle ese favor, ¿no? No quiere dar el paso a una batalla naval porque sabe que los romanos le van a ganar, ¿no? Entonces lo que va a hacer es rodear los Pirineos y cruzar los Alpes con elefantes para llegar a Italia. Y a partir de ahí guerrear en tierra. Este es el recorrido, ¿no? Que estáis viendo. De Cartagena va a ir a Sagunto, esta ciudad donde la sitiará, verá que al final todos se han suicidado, y ya de Sagunto, veis, rodea los Pirineos y ya pues sigue recto cruzando los Alpes, ¿no? Todas estas montañas, las montañas más altas de Europa, ¿no? Son montañas muy jóvenes, y ya pues así llega a Italia. De mientras Roma, como digo aquí, cortará el suministro de todo lo que llega a la península, ¿no? La batalla más importante es la batalla de Canas. Está en Italia del Sur. La batalla de Canas la encontráis aquí, ¿vale? Al sur, tanto de Italia como de Roma, ¿no? Esta será la batalla más importante de esta Segunda Guerra Púnica, y destaca, ¿no? Porque a día de hoy todavía es estudiado en las academias militares de todo el mundo el ataque tan novedoso que hizo Aníbal. Y bueno, más allá de esta batalla, se tiran muchísimos años de guerra en empate, ¿no? Nunca se ve un claro vencedor hasta que ascienda al poder en Roma Escipión el Africano, ¿no? Un gran militar que derrotará a Aníbal, ¿no? Y acabará con la guerra en la batalla de Zama en el norte de África, ¿vale? La tenéis aquí, muy cerca de Cartago. Bueno, aquí tenéis una imagen, ¿no? De Aníbal ahí cruzando los Alpes con sus elefantes. Ya, como digo, aquí abajo, ya acabada esta guerra, ya Cartago está totalmente tocada y hundida, ya no tiene nada más que hacer contra Roma. Ya a partir de aquí se retiran de España, entonces los romanos tienen vía libre, ¿no? Para entrar. Pero aún así se dedicarán los romanos años después de hacer una tercera guerra púnica, donde quieren dejar muy claro de que los cartagineses no intenten ni siquiera pensar que pueden estar por encima de ellos, ¿no? Entonces van a sitiar la ciudad de Cartago, ¿no? Esa la capital de este imperio púnico, durante 17 días, y la destrozarán completamente. Digo completamente porque incluso los campos los van a sembrar con sal para que no crezca ningún tipo de cultivo. O sea, no quieren ni que en un futuro vuelva a haber un asentamiento allí, ¿no? Pues nada, se encuentran con una España sin poder, sin un imperio que lo controle, ¿no? Simplemente unos pueblos. Además ven que España es muy rica en metales, entonces dicen, pues mira, pues nos la quedamos, ¿no? Ya que la que hemos encontrado aquí vacía, pues nos la vamos a quedar. Pero ¿qué pasa? Es lo que veis en este mapa de aquí, ¿vale? Se hacen dos provincias en Hispania. La Hispania Citerior. Citerior significa la que está más cerca, ¿no? Respecto a Italia. Y después la ulterior, ¿no? La que está más allá. Porque esto es la zona que habían conquistado los cartagineses, como habéis recordado. Todo esto sigue teniendo un sustrato tanto autóctono como celta, ¿no? Esto sigue siendo pueblos prerromanos. Entonces, la conquista de Roma de toda esta zona va a necesitar ni más ni menos que 200 años, ¿vale? Va a ser tan dura la conquista de Hispania que adelantarán la fecha del calendario desde marzo a enero para que las guerras empezaran antes, ¿no?
os acordáis que el 1 de enero se nombraban todos los nuevos cargos, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue adelantar 2 meses antes este nombramiento para poder batallar mucho más temprano y poder acabar cuanto antes con los pueblos prerromanos españoles, ¿no? Por eso pasa el calendario de marzo a enero, por culpa de los españoles, ¿no? Más o menos, por así decirlo. Bueno, de los españoles, de los pueblos estos que había en estos momentos, ¿no? Que españoles tenían todavía poco. Estos pueblos, ¿vale? Del interior y del norte va a ser un gran problema, como digo aquí, y porque van a intentar defender con uñas y dientes su identidad. Además también que toda esta zona del norte tenga muchas montañas va a ayudar a que la conquista sea muy difícil, ¿no? También los romanos no van a jugar limpio, ¿no? Por ejemplo, Galba le promete al pueblo lusitano, ¿no? A los que viven más pegadas en la zona portuguesa, que si se rendían, pues les repartirían las tierras, ¿no? A lo mejor un trozo se lo queda a Roma, pero este trozo es lo que hay vosotros, podéis seguir viviendo en paz, no os preocupéis, y no lo hizo, ¿no? Se lo cargó a todos. Otro ejemplo es el famoso sitio de Numancia, una ciudad celtíbera, o sea, muy del centro de la meseta. Aquí tenéis una recreación de cómo sería esa ciudad con forma circular, y es que resistieron 10 años el sitio, ¿no? Y cuando finalmente se vieron que los iban a acabar con ellos, pues volvieron todos a suicidarse antes de eso, de ser atrapados y esclavizados. Y además también quemaron la ciudad, ¿vale? Para que veáis la mentalidad de estos pueblos, ¿no? Ya una vez conquistada toda España, España va a ser muy importante para los romanos, porque van a usar España como un campo de batalla para hacer sus guerras civiles, ¿no? Va a haber varias guerras civiles a lo largo de la historia romana. Nosotros conocemos dos, ¿no? Julio César contra Pompeyo y Augusto contra los que asesinan a Julio César, y también contra Marco Antonio, ¿no? Pues Julio César, como estuvo varios años aquí en España, pues luchará contra Pompeyo aquí. Y ya, bueno, con Augusto es cuando digo, ¿no?, que todo el norte es conquistado, ¿no? Estos pueblos cántabros, vascones y astures. Entonces España se vuelve a dividir, pasa de tener 2 provincias a ser 3, ¿no? Como estáis viendo, la Tarraconense es la más grande, la Lusitania, esa zona del sur de Portugal y un poco de Extremadura, y la Bética, que básicamente es casi toda Andalucía, ¿no? Como veis, Bética, este nombre romano se ha quedado en Andalucía, y un ejemplo es el nombre que tienen los sistemas béticos, ¿no? Que viene de este nombre romano. Otro cambio que va a tener España, ¿no?, es con ya el emperador Diocleciano, que además, si os acordáis, también es un emperador nacido en España, en Andalucía más concretamente, en Itálica, que ya veremos en la siguiente lección que tiene de especial esta ciudad, ¿no? La Baleárica, ¿vale? Son simplemente las islas. La Tarraconensis se ha visto reducida porque aquí tenéis la Cartaginensis, y después también se ve aquí en el norte la Galaequia. Y bueno, la Bética es la que simplemente sigue más o menos igual, y tampoco olvidarnos del norte de África, que es considerado, ¿no?, como parte de ese dominio español, que es la Mauritania Tingitana, ¿no? Aunque ahora mismo pues a nosotros nos choque que eso pueda ser territorio español, ¿no? Que bueno, Ceuta y Melilla también están por ahí. Ya finalmente, para acabar de hablar de la historia de España, ¿no?, en el mundo romano, en el año 406, acordaros que el Imperio Romano de Occidente cae por culpa de los bárbaros, ¿no? Y es que van a llegar aquí 3 grandes tribus bárbaras del norte, ¿no? Los suevos, los vándalos y los alanos. Se van a repartir España en 3 grandes trozos, ¿no? Aquí los tenéis, ¿no? Y incluso dicen que se lo repartieron a suerte. Este trozo que veis aquí, los visigodos, es que realmente ocupan, ¿no?, Francia, ¿no? Como veis aquí, toda esta zona sería visigoda, ¿no? ¿Qué pasa? Los visigodos tienen su reino en Toulouse, esta ciudad francesa del sur, como veis aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que van a llegar los francos, ¿no?, otros bárbaros, como veis aquí, y los van a empujar, ¿no? Entonces van a ir cada vez conquistándonos, pues, más territorio de la península, hasta que finalmente acaben con los álanos y los vándalos, ¿no? Y solo queden los suevos, ¿no? Como veis aquí en esta esquinita. Hasta que finalmente, ¿no?, los visigodos lo que van a hacer va a ser conquistar todo este trozo, ¿no? Todo este trozo. Y serán echados, ¿no?, de aquí. Entonces lo que van a ocupar es básicamente toda la península. Y esto es lo que va a ocurrir en la historia de la Edad Media española, ¿no? El reino cristiano visigodo, cuya capital va a ser en Toledo, ¿no? Más o menos aquí en medio. Ya después llegarán los musulmanes y bueno, ya todo el entramado de la Edad Media.
Nuestro tercer punto se llama romanización y vamos a ver en qué consiste la romanización, ¿no? Cuando eso que dijimos que era para todas las provincias el mismo modus operandi, ¿no? Que siempre da igual la etnia, da igual la cultura, siempre se va a imponer la cultura romana. Esto es lo que se conoce como romanización, ¿no? El proceso de adoptar la cultura y forma de vida romana en un lugar donde antes no existía. Y esto es lo que va a pasar en España. ¿De qué hablamos exactamente? Ya no hablamos el idioma que estábamos hablando antes, sino que ahora vamos a coger el latín, se van a urbanizar las ciudades a la manera romana, ¿no? Vamos a también a coger el gobierno y las leyes romanas, se va a organizar el mundo, se va a organizar la sociedad también como lo hacían los romanos, quiénes son los ciudadanos, quiénes no son los ciudadanos, vamos a incorporar el uso de esclavos, ¿no? También cogeremos la moneda, técnicas romanas en agricultura, artesanía, minería, y bueno, ya todo el tema de lo que es la cultura, ¿no? Tanto la religión como el arte. En España seguirá ese sustrato autóctono si no ha sido esclavizado, ¿no? Y lo que van a llegar van a ser muchos soldados, comandantes y generales que han luchado en estas batallas en Hispania, a las que se le van a regalar estos territorios, ¿no? Además, estos van a servir para fomentar ese proceso de romanización, ¿no? También van a llegar muchos comerciantes y funcionarios, van a ver en Hispania pues unas buenas oportunidades, ¿no? De un nuevo mundo, ¿no? Los comerciantes para poder empezar a comerciar, empezar a ganar dinero, ¿no? Y los funcionarios para empezar a gobernar, ¿no? De una nueva manera y pasar a ser los líderes de un sitio que ellos ni pinchaban ni cortaban, ¿no? El proceso de la romanización es muy desigual, ¿vale? Porque, bueno, ya veis, el ritmo de la conquista hay 200 años de diferencia, ¿no? Entonces, a lo mejor, mientras que el sur y el levante ya tenían un grado de romanización de 10, pues el norte acaba de ser conquistado. Y además, bueno, como ya hemos dicho antes, con eso en la unidad anterior, con esa lección del ocio, ¿no? Dependía, ¿no? De si una provincia o una ciudad era aliada de Roma, pues Roma te recompensaba, ¿no? Con esa construcción de grandes monumentos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también muy brevemente de qué se cuece aquí en la economía española, ¿no? Y prima mucho la agricultura y la ganadería, ¿no? Donde prima, como siempre hemos dicho, la trilogía mediterránea del trigo, pif y olivo. Hay grandes tierras en el Valle de Guadalquivir, en la meseta y en el Levante, ¿no? Entonces se van a explotar. Pero lo que más le interesa a los romanos de Hispania es esa minería, ¿no? Todas las minas de España pasan a ser directamente parte de Roma, ¿no? Parte del Estado romano. Y de la artesanía que van a obtener, ¿vale? Aparte del textil y la cerámica, ¿vale? Básico. Lo principal es la industria conservera, o sea, de conservas de los alimentos, tanto de carne, ¿vale? Como el salazón del pescado. Más concretamente se conoce como garum. De hecho, vamos a hablar en la siguiente lección, ¿vale? Pero quedaros con que la minería y la industria conservera del pescado del salazón, o sea, garum, es lo más importante que van a obtener de Hispania. Tenemos grandes comercios, ¿no? Además se refleja en las monedas, en las rutas marítimas, ¿no? España tiene pues toda la zona está rodeada por mar, ¿no? Y bueno, se construyen grandes calzadas y vías. Los puertos más importantes en Hispania, pues los de Cartagena, Tarragona y Cádiz, ¿no? Los de Cádiz está aquí, los de Tarragona por aquí, los de Cartagena también por aquí, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Dos vías muy importantes, ¿no? La primera se llama la Vía de la Plata, que es esta que veis aquí, desde Mérida hacia Astorga, y se llama la Vía de la Plata porque básicamente lo que se transportaba por esa vía, lo más normal, era pues esta plata que venía del sur, ¿no? Y otra muy importante es la Vía Augusta, que como podéis ver es la más larga, ¿no? Y bordea pues todo el mar Mediterráneo, ¿no? La verdad que aquí hay un pico, pero bordea todo el levante mediterráneo. Desde Cádiz, como podéis ver, hasta ya pues bordeando los Pirineos ya de camino hacia Roma. Vamos a hablar de celebridades españolas, romanas, ¿no? Ya hemos hablado de esos emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, entonces ya no hablamos más. De Séneca hemos hablado de él en la anterior unidad, que era un filósofo, escritor, político, nacido en Córdoba. Ocio de Córdoba, pues como vemos, nacido en Córdoba. Fue un obispo y después fue considerado santo, ¿vale? Tenemos a Lucano, un poeta, también cordobés, a Marcial, también un poeta, nacido en la provincia de Zaragoza. Tenemos a Columela, que es un agrónomo, nacido en Cádiz. Agrónomo, como digo aquí, es el que estudia el cultivo de la tierra, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una foto de Séneca, el cordobés filósofo. Ya acabamos con Quintiliano, un retórico y pedagogo
de la provincia de La Rioja, y Pomponio Mela, un geógrafo, nacido también en el sur, en Algeciras. Y bueno, ya llegamos a la última parte de esta lección, donde vamos a ver las ciudades, los monumentos y el arte más famoso que hay en España, ¿no? Vamos a empezar con esta ciudad de Tarraco, ¿vale? Tarragona. Fue capital tanto de la Hispania Citerior como de la Tarraconensis, ¿vale? Y todos los restos que vamos a encontrar en esta ciudad son considerados patrimonio de la humanidad. Al ser una capital, ¿no? Pues fue bastante importante. Roma la recompensó con los permisos de construir en ella monumentos importantes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ya aquí estamos viendo este arco del triunfo, ¿no? Ese primer símbolo que te encuentras llegando a la ciudad. Además vas por la Vía Augusta y cruzas este arco, ¿no? Se llama Arco Triunfal de Bará, ¿no? Aquí digo de curiosidad que en 1936 unos anarquistas intentaron bombardearlo. Es verdad que lo consiguieron, pero no hicieron tantos daños estructurales como se pensaba. Y es verdad que después pues se ha retocado, ¿no? Los lugares donde hubo más destrozos, ¿no? Ya hablando de lo que es la ciudad en sí, ¿no? Protegida por murallas. Como hemos dicho, era muy importante, tenía los permisos para construir monumentos importantes, entonces vamos a encontrar de todo, ¿no? El foro, que es lo típico, pero tenemos el teatro, el circo, el anfiteatro, sus acueductos, sus termas. Entonces pues ya era una ciudad romana por excelencia, ¿no? Daba igual que estuviera fuera de la península itálica, ¿no? Y aquí, bueno, veis esta reconstrucción de Tarragona, ¿no? Además he dicho antes que su puerto era muy importante. Vamos a hablar más concretamente del anfiteatro, que es lo que veis aquí. Como podéis ver, está muy pegado al mar. Y esto era para poder traer a los animales muy directamente del barco, ¿no? Para que no hubiera problemas con la población por si estos animales pues se escapaban, por ejemplo. Este anfiteatro destaca por las quemas de los cristianos, ¿no? Hacían que sufrieran aquí los cristianos. Entonces, cuando llegó el cristianismo como religión oficial del imperio, pues este anfiteatro pues fue bastante olvidado, ¿no? Por ese pasado que había tenido. Hablamos de la ciudad de Lugo, ¿vale? Y aquí tenéis esas murallas, ¿no? Que como digo son considerados también patrimonio de la humanidad. Se conservan súper bien, como podéis ver, y esto se debe a que las poblaciones que hubo después de los romanos en esta misma ciudad pues quisieron aprovechar esta gran construcción de las murallas para poder defenderse, ¿no? Como digo aquí, los visigodos y los musulmanes. Vamos a hablar del puente de Alcántara en Cáceres. Este puente es súper grande, ahora os voy a enseñar un vídeo. Aquí en la foto puede parecer que es un puente normal, pero no, es muy grande, es muy monumental. Cruza el río Tajo y es verdad que está en una zona no muy espléndida. Me refiero a una zona espléndida. No pillaba del todo de camino, no por esa vía de La Plata o algo así, ¿no? Sino que estaba de camino a una mina. Pero bueno, es por este motivo por el que el propio puente tiene mucha propaganda imperial, ¿no? Como digo aquí, había una estatua de Trajano, también había un templo, que es lo que podéis ver aquí. Entonces, para que ellos fueran conscientes, ¿no? Que hacia dónde se dirigían esas minas, ese trabajo que están haciendo es por y para Roma, ¿no? Para que vieran quién era que mandaba. Por eso este puente es tan monumental. Y bueno, vamos a hablar ahora de Segovia, de ese acueducto que os he enseñado al principio de la lección. Supongo que lo conocíais, no es muy famoso, además cruza por las plazas principales de la ciudad, lo que lo hace aún más famoso, lo que hace que no sea un simple acueducto, ¿no? El manantial de donde recoge el agua está a más de 17 kilómetros de la ciudad, ¿no? Y la parte más elevada, ¿no? Que es la típica en la foto, en medio de esa plaza central de la ciudad, tiene unos 28 metros de altura. En total, unos 167 arcos, ¿vale? En esta zona
que veis aquí. Y bueno, también lo más impresionante es que a día de hoy está muy bien conservado. Es verdad que ha tenido restauraciones con el tiempo, pero lo sorprendente es que no usó argamasa, ¿vale? No tiene algo que sirva para unir las piedras, no un mejunje. Es simplemente todo por unas fuerzas equilibradas, ¿no? Llevan por encima, ¿no? Es por donde llevan el agua, pueden en un segundo llevar entre unos 20-30 litros y tiene la capacidad para dar agua a unas 20.000 personas. Y eso es lo que estáis viendo aquí. ¿Lo veis? No hay argamasa, no hay nada que una de esas piedras entre sí, simplemente colocadas unas encima de otras y ya pues haciendo fuerza y equilibrio. Y esto es como la zona más monumental, ¿no? Esta es la que tiene unos 28 de altura. Bueno, no he comentado esta foto, ¿no? Pero esto es el trazado entero que hace por la ciudad, ¿vale? Que no es solo este trocito el típico el que se ve, ¿no? Sino que también continúa más por la ciudad. Pasa que ya la altura pues va disminuyendo. Y bueno, finalmente vamos a hablar de la ciudad de Mérida, capital de Extremadura, conocida en su día como Emérita Augusta o Augusta Emérita, como prefiráis. Fue construida en orden por el emperador Augusto, por eso tiene este nombre, ¿no? Y sin lugar a dudas es la ciudad más importante de toda la península, me atrevería a decir, ¿no? Fue la capital de la provincia de Lusitania, ¿no? Y bueno, en ella, como digo, vuelve a tener todo el patrón para ser una ciudad romana, ¿no? Todo lo que se encuentra es patrimonio de la humanidad, ¿no? Mirad todo lo que vamos a ver, ¿no? Vemos el teatro y el anfiteatro muy juntos, tenemos, bueno, no solo esa muralla, sino que tenemos por aquí un puente, tenemos aquí un acueducto, como podéis ver, toda la zona de los foros, ¿no? Y además nos sirve también esta maqueta, ¿no? Para ver lo rectas que son, ¿no? Esas calles, ¿no? Los perpendiculares que son. Lo único que no se ve en esta maqueta es, bueno, mira, aquí tenéis incluso otro acueducto. Lo único que no se ve bien en esta maqueta es el circo que estaba a las afueras de la ciudad, pero bueno, os lo enseñaré ahora. Aquí tenéis el puente que te llevaba a la ciudad. Estaba partido en dos, ¿no? O sea, que eran dos puentes y en medio había una isla. Esta isla actualmente está perdida, entonces realmente es todo en uno, ¿no? Un puente completo. Como veis también este puente tiene los cajamar, ¿no? Son estas cosas que tenéis en medio que servían para repartir el agua, ¿no? E igualar las fuerzas. Aquí tenéis el acueducto, ¿vale? Actualmente se conoce como el acueducto de los Milagros y es porque no ha sobrevivido tan bien como el acueducto de Segovia, entonces pues muchos dicen que es un milagro, ¿no? Que se mantenga todavía en pie, ¿no? Por eso se llama el acueducto de los Milagros. Su manantial está a 5 kilómetros de distancia. También muy importante en Mérida es el templo de Diana, que aunque penséis que está consagrada a esta diosa, no lo está a ella, sino a los emperadores, ¿no? Se conserva tan bien como podéis ver, porque justo como veis aquí detrás, ¿vale? Se construyó un palacio, ¿no? Entonces los que vivían allí pues se encargaron al descubrirlo, de mantenerlo bastante bien. Aunque algunos piensen que a lo mejor es un destrozo visual, ¿no? Tener el templo y justo detrás el palacio, ¿no? Construir tan cerca de estos monumentos. Se puede pensar que también pues lo destruye de alguna manera. Bueno, lo más monumental de Mérida, de Emérita Augusta, es ese trío de circo, anfiteatro y teatro, ¿no? Aquí tenéis este circo a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un tamaño descomunal, ¿vale? Un aforo para 30.000 personas. Es el segundo más importante de todo el imperio. Con lo grande que era el imperio, nosotros en España teníamos el segundo. Y obviamente con el anfiteatro, pues uno de los más importantes. Actualmente, como veis, solo se considera más o menos la forma, no tenemos nada de las gradas ni de la espina central, ¿no? Pero bueno, podéis ver esa forma. Y bueno, aquí vamos a hablar del anfiteatro, muy pegado al teatro. Se conserva más o menos bastante bien, ¿no? Os voy aquí a enseñar la foto, aquí lo tenéis. Da cabida a 15.000 personas y tiene 3 zonas de altura, ya sabéis, la de abajo, ¿no? La zona inferior, pues más importante, se situarían lo más importantes, ¿no? Con la llegada del cristianismo, pues todo lo que pasa con el tema del paganismo, ¿no? Todo es considerado paganismo. Todas estas actividades son un poco consideradas como un poco feas, ¿no? Entonces, bueno, pues como suele ocurrir con estos edificios, se usa como cantera, es decir, se recogen los materiales que tienen para ser usados para otros edificios, ¿no?
que normalmente son iglesias. Aquí tenéis, ¿no?, en esa imagen, ¿no?, donde vemos que este trozo del primer piso se conserva bastante bien y la arena también más o menos, ¿no? Pero lo más importante que tiene Mérida actualmente, ¿no?, en su día tampoco sería el teatro, pasaba un poco más desapercibido al lado del anfiteatro y del circo, pero actualmente lo que se conserva mejor, ¿no?, es este teatro, ¿no? Veis esa escena tan impresionante, ¿no? Las gradas también se conservan bastante bien. Y bueno, si tú ves así de frente, ¿no?, a esta escena, aquí veis, ¿no?, esas figuras, ¿no?, que serían de emperadores, ¿no?, hacían propaganda. Entonces, mientras que tú estabas viendo esa obra de teatro, tú veis ahí al emperador, ¿no? Entonces, es como si hoy estabas viendo una película en el cine y en medio te ponen imágenes del presidente del estado ahora mismo y en plan ahí haciendo propaganda, ¿no? Ahora, hombre, será un poco raro, pero en su día esta apología pues era bastante normal. Una leve diferencia que tiene el Teatro Romano de Mérida con los demás teatros romanos es que esta grada sí se apoya sobre un cerro, ¿no? Si está apoyada, no está construida in situ. Es tan importante este teatro, ¿vale? Se conserva tan bien que desde 1993, entre julio y agosto, se hace un festival de teatro. Es lo que podéis ver en esta imagen de aquí. Y en la imagen que os he puesto aquí arriba es como se encontró este teatro, ¿vale? El cristianismo hizo que también se abandonara, ¿no?, como digo aquí, pero lo curioso es que solo quedaron visibles como 7 zonas independientes del graderío. No sé por qué no me pinta esto, pero bueno, yo entonces señalo. Quedan solamente 7 zonas visibles del graderío, ¿no?, como podéis ver aquí, ¿no? Me pinta, pero no se me mantiene. ¿Vale? Ahí tenéis esas 7 gradas, ¿no? Entonces fue conocido popularmente como las 7 sillas. Y se pensaban que eran como 7 tronos que usaban los musulmanes para desde allí gobernar la ciudad en tiempos de los musulmanes, ¿no? Y ya está, yo acabo con esta imagen del Teatro Romano de Mérida para decir que ya hemos acabado esta lección, nos queda ya la siguiente, para acabar ya no solo con la unidad, sino con el curso. Así que nada, espero no haber sido muy aburrido y muy pesado. Para cualquier duda me tenéis aquí y nos vemos. Adiós.